Prensa con Gustavo Alegret. Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a Club de Prensa, esas noticias y otras de esta actualidad de hoy que vamos a compartir en este espacio de análisis con los invitados que habitualmente nos acompañan aquí en el estudio de NTN 24 en la capital estadounidense. Hoy lo vamos a hacer con Antonella Marti. Antonella es analista político y es investigadora en el Centro de América Latina de la Red Atlas. Antonella, muy buenos días. Muy buenos días, Gustavo. Muchas gracias. Gracias por venir y por estar con nosotros hoy en Club de Prensa. Y con Pablo Pardo. Pablo es periodista, es corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. 9:32 de la mañana, el fin de semana en el que en la costa este de Estados Unidos hemos cambiado la hora y tenemos ya la misma que en Bogotá, que en Lima y Quito. Un poquito más cerca, sin esa diferencia horaria. Faltan 365 días, o dicho de otra manera, empieza la cuenta regresiva de un año que llevará a los estadounidenses a las elecciones, en la que muy probablemente, si nada cambia, Donald Trump será el candidato republicano y por parte de los demócratas tiene que dilucidarse una carrera, la de los demócratas, que tiene a una veintena de candidatos que buscan esa posición, aunque cada vez más vamos hablando de un cuarteto encabezado por Joe Biden, Elizabeth Warren, Bernie Sanders y el alcalde Pete Buttigieg. Esta cuenta regresiva que comienza viene marcada por ese clima de juicio político que en el Congreso avanzan los demócratas con la oposición de los republicanos, pero que no les permite detenerlo. El presidente habla de la cacería de brujas más importante de la historia de Estados Unidos y en las últimas horas ha solicitado que la persona que dio la denuncia, soplón o whistleblower en inglés, se haga público. La ley lo protege a esta persona que ha decidido hacer esa denuncia, pero el presidente ve intencionalidad política detrás, quiere saber quién es, quiere que se sepa y exige a los legisladores que hagan pública. Esta persona en las últimas horas ha dicho que bajo juramento está dispuesto a responder preguntas de los republicanos, que no sabrán quién es, porque su identidad está siendo protegida, pero que se dispone él o ella a ofrecer las explicaciones a las preguntas que le hagan los demócratas. Antonella, este año que comienza, estos 12 meses que nos faltan, ¿va a seguir marcado por ese juicio político? Leí esta mañana que muchos republicanos están preocupados porque esta presidencia y particularmente el presidente Trump agote todas sus energías en ese juicio político y no en vender a acción de gobierno. Sí, yo creo que efectivamente ese va a ser bastante el eje en los próximos meses de lo que vaya a ser esta campaña que se venga en los Estados Unidos. Por supuesto, creo que también es importante juzgar las gestiones y juzgar las administraciones a través y a partir de los números, ¿no? A partir de los resultados económicos que haya tenido o que vaya teniendo este modelo inaugurado por el presidente Donald Trump. Y también pensar lo que vaya a ser el modelo que plantean los sistemas demócratas, ¿no? El sistema demócrata que en general hoy en día creo que la cantidad de candidatos que se están presentando entienden de una manera la socialdemocracia y muchos de ellos, la verdad que es preocupante porque muchos de ellos todavía tienen en vista como modelo ideal de alguna manera países como Venezuela o lo que fue en sus inicios Venezuela. Entonces yo creo que eso es... ¿Quién tiene como modelo ideal? Bueno, yo creo que es muy preocupante lo que vaya a ser personas, por supuesto, como Bernie Sanders, personas como Alexandra Ocasio, creo que de alguna manera se enfocan todavía o creen de alguna forma en el socialismo vegetariano, que fue un socialismo vegetariano que se inauguró a partir de esta idea del chavismo, que por supuesto después fue retomando un poco la manera de socialismo carnívoro, porque es siempre lo que pasa. Lo que pasa con la socialdemocracia es eso, siempre de alguna forma termina siendo la antesala a sistemas que terminan derivando en una aniquilación completa de las libertades, ¿no? Entonces es muy peligroso que se plantee este tipo de sistemas en un país como Estados Unidos, que ha sido pionero en el respeto por las ideas de la libertad y de la república, más que nada. Pablo. Sí, yo creo que el impeachment tal vez no marque tanto, porque el plan de los demócratas
es tratar de dejarlo liquidado todo, tanto en la Cámara como en el Senado, antes de que empiecen las primarias, que empiezan el 3 de febrero. Lo cual, bueno, hay quien dice que es una apuesta arriesgada porque el impeachment de Jackson en 1868 precisamente se hizo durante la campaña electoral, etc. Entonces, yo creo que no sé hasta qué punto el impeachment va a marcar, y además todo lo que son enfrentamientos a Donald Trump le viene bien, porque él vive a base de enfrentamientos. Sí, estoy de acuerdo con Antonella en la cuestión del socialismo, y en ese sentido yo creo que está claro que en Estados Unidos no hay mayor socialista que el Partido Republicano y Donald Trump. Tenemos un aumento del déficit público del 26% en un año por la bajada de impuestos, porque resulta que las bajadas de impuestos no se pagan solas, es decir, tú bajas los impuestos y la actividad económica no crece lo suficiente como para compensar eso. Tenemos, según Axios, el 40% de los ingresos de los agricultores son subvenciones del Estado, además aumentadas claramente durante el mandato de Donald Trump por su guerra comercial. Y en general con el Partido Republicano siempre sucede lo mismo. Con el Partido Republicano los déficits se disparan. Se dispararon con George W. Bush, con Ronald Reagan, se dispararon con el santo patrón del Partido Republicano, y digamos que estos son cuestiones absolutamente fundamentales. La idea de bajar los impuestos, bajar los impuestos, bajar los impuestos, y de alguna manera milagrosa esto acabará generando más ingresos. La famosa curva de Laffer de la servilleta, que la escribió una servilleta, no funciona. Con lo cual yo creo que hay que tener un debate un poco basado en los hechos, vamos. Los hechos de Donald Trump son fundamentalmente, en el sentido económico, pues digamos, recortar recaudación, mantener o aumentar el gasto. Es decir, es lo mismo que era con George W. Bush, lo mismo que era con Ronald Reagan. Mira, yo personalmente, y a manera, en términos de ideas, yo creo en una idea liberal de la economía en la que los impuestos se bajen. Creo que es importante una reducción de la presión tributaria, no solo en los Estados Unidos, sino también en toda América Latina, porque América Latina también padece de graves sistemas tributarios que asfixian al final del día a las personas que quieren emprender, que quieren sacar adelante un país. Y al final del día, cuando uno baja este nivel exorbitante de impuestos, las personas más beneficiadas son, en general, o sea, toda la ciudadanía. ¿Por qué? Porque uno termina teniendo en su bolsillo, la persona que produce, el emprendedor, la persona que produce y que genera trabajo, termina teniendo más dinero en su bolsillo para invertir y para generar. Y esa es la manera, de alguna forma, de también activar la economía y apuntar mucho más hacia el ahorro y no tanto hacia el gasto. ¿Por qué? Porque hemos tenido y hemos visto a lo largo de la historia, no solo en América Latina, sino también en los Estados Unidos, una manera muy keynesiana de llevar adelante la economía. Pero también yo creo que hay que tener en cuenta, por supuesto, la deuda exorbitante que tienen los Estados Unidos. Además de eso, creo que también hay que tener en cuenta la responsabilidad que tiene, obviamente, la Reserva Federal sobre esto, lo que ha sido también la fallida guerra contra las drogas, que es algo también histórico en los Estados Unidos. Lo mismo... ¿Qué tiene que ver la Reserva Federal y el déficit y la guerra contra las drogas y el déficit? No, son ciertos factores que yo creo que van de alguna manera determinando y que van sumando o generando una cadena larga de distintas cuestiones que suman a que la economía termine fracasando de muchas veces, ¿no? Y que se termine generando un Estado demasiado grande, y ese es el gran problema en general de los países, que se vaya generando un Estado grande, y eso lo hemos visto con Obamacare, todas las políticas de salud, todas las políticas que generan un Estado de bienestar, que creo que los americanos tendrían que aprender un poco de las grandes fallas que hemos tenido en América Latina, generar estados de bienestar que simplemente terminan siendo bienestar para el Estado y para más nadie, ¿no? Bueno, yo creo que estamos viendo ahora mismo que la economía de Estados Unidos se está frenando porque la inversión está cayendo. Es decir, bajas los impuestos, la inversión cae. Por otra parte, estoy completamente de acuerdo en que hay que bajar los impuestos a la gente que trabaja. El hecho de que las 400 personas más ricas de Estados Unidos tengan un tipo fiscal efectivo más bajo que el 50% de la población más pobre, me parece un ejemplo de eso. Es decir, hay que bajarle los impuestos a ese 50% y no a las 400 familias más ricas. Es decir, el caso de empresas como General Electric, que durante años no pagaba impuestos. ¿Qué le ha pasado a General Electric ahora mismo? Pues que está al borde de la quiebra. Es decir, hay que saber dónde se ponen los impuestos y a quién se grava, y si se bajan los impuestos necesariamente a la gente
acaudalada, la gente, a los contribuyentes de más rentas, esto no tiene por qué generar más inversión. A lo mejor lo que genera es que contraten más servicio doméstico. De hecho, pero esos no son empleos buenos y eso no indica progreso para un país. Con lo cual, digamos que yo estoy completamente de acuerdo en que hay que bajar los impuestos, pero hay que bajarle los impuestos a la gente que trabaja, no a la gente que vive de rentas del capital. Entonces, bajarle los impuestos a Rebecca Mercer, la dueña de Breitbart, la página web de ultraderecha, que apoya a Donald Trump y que tiene básicamente su riqueza porque la heredó de su padre, pues no me parece una buena idea. Bajarle los impuestos a Paris Hilton no me parece una buena idea. Me parece que económicamente tiene mucho más sentido bajarle los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora, y a esta gente no se le está bajando los impuestos en Estados Unidos. No, yo creo que también en este sistema tal vez de impuestos progresivos que muchas veces se propone, se termina generando un castigo al éxito. Entonces lo que pasa es lo que sucede en muchas sociedades al estilo latinoamericano, que la gente que más produce, la gente que quiere invertir, la gente que tiene capital y que quiere generar empleos de alguna manera a partir de ese capital y a partir de ciertas inversiones, termina generándose un sistema de desincentivos donde nadie tiene incentivos para producir. Pero para generar. eso hay gente que ya lo llamaría redistribución de la riqueza. Exacto, el problema con la redistribución de la riqueza es la falta de concepción de lo que significa la riqueza. A ver, prácticamente el 50% de toda la riqueza que existe hoy en la humanidad fue creada en los últimos 30 años. De las 10 personas más ricas que existen hoy en el mundo, 8 hicieron su patrimonio totalmente desde cero. Entonces, lo que hay que entender, y esto lo decía Ludwig von Mises, el economista austríaco, él decía que hay algo que se llama el dogma de Montaigne. Montaigne decía que los pobres son pobres porque los ricos son ricos, ¿no? Y eso es como decir que el enfermo está enfermo porque el sano está sano. Son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, lo importante es crear riqueza y generar incentivos para que se cree riqueza, no redistribuirla, porque en los sistemas populistas pasa eso. O sea, el populista se encuentra con una torta, que es una que representa un poco la masa de riqueza que hay en una sociedad, la redistribuye, la reparte, genera ese sistema de subsidios al que tanto estamos acostumbrados los latinoamericanos, y llega un momento en que no hay más torta para repartir, y cuando no hay más torta para repartir, colapsan esos sistemas populistas y recurren nuevamente a toda esta debacle económica que tanto se presenta. Cerramos, Pablo. No, estoy completamente de acuerdo, así que empecemos a recortar subsidios a los agricultores que votan a Donald Trump, empecemos a recortar exenciones fiscales a Wall Street por comprar y vender el mismo barril de petróleo 50 veces, que es lo que un barril de petróleo se compra y se vende. Empecemos a recortar subsidios a las empresas de armas por cobrar $600 por una bombilla, como lo han cobrado al Pentágono. Menos subsidio, mejor, siempre. Pues empecemos por ahí. Reducir el tamaño del Estado, es lo más Perfecto. importante siempre. Avanzamos. Otras cuestiones de esta actualidad de este fin de semana nos llevan a hablar de inmigración. Un juez federal ha suspendido la norma que esta administración y el presidente Trump habían anunciado, que era la de suspender o negar las visas a migrantes sin posibilidad de tener cobertura médica. Es decir, si tú hacías la solicitud y no demostrabas que tenías un seguro médico, no podías solicitar esa visa. A partir de ahora el juez ha desvinculado una cosa de la otra. Pablo, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues fundamentalmente, bueno, lo que el juez ha hecho ha sido, digamos, detener la nueva disposición. Presumiblemente esto será recurrido por la administración, no sé si lo han dicho ya, pero vamos, se da por hecho que será recurrido y supuestamente pues va a facilitar la llegada de inmigrantes. Pero hay una cuestión importante, yo creo que es que cuando se mira las cifras, los inmigrantes que viven en Estados Unidos tienen solamente es una diferencia bastante marginal en cuanto al seguro médico, a los que tienen seguro médico en relación a los estadounidenses, y en cuanto a los que se acogen al sistema público para las personas de ingresos bajos de seguro médico. Con lo cual, digamos que esto, desde el punto de vista económico, no se justificaba mucho porque es un gasto muy pequeño. Es decir, y el sistema de Estados Unidos tiene muchísimos problemas, muchísimo más grandes que este. Vamos, fundamentalmente tiene el problema de un oligopolio de empresas privadas que, digamos, se dedican a desangrar, en el sentido literal, a los asegurados y a los enfermos, muchas de ellas en los últimos años pues adquiridas por fondos de private equity de Wall Street. Con lo cual, digamos que es una medida que no tenía mucho sentido más allá, digamos, de la propaganda política.
Bueno, yo en ese sentido y en términos migratorios, por supuesto, creo y estoy totalmente a favor de una migración libre en general, ¿no? En el mundo, no solamente para lo que es nuestro continente, nuestro hemisferio, sino en general. Creo también que es muy importante, por supuesto, una migración que también se base en términos legales, en cuestiones que sean bien importantes, que marquen ese marco institucional que es tan fundamental para este tipo de sistemas. Creo que es algo que los latinoamericanos no podemos estar un poco no deberíamos tampoco estar tanto en desacuerdo en términos de migración, porque somos un continente que en gran manera se ha hecho en base a eso, en base a tantos, bueno, el caso argentino es un país que se ha forjado en base a la migración europea, italiana, española también, así que en eso creo que es importante, pero sobre este tema puntual hay que marcar lo que ha convertido un poco a los Estados Unidos y en general a ciertos países, no solo en la región, sino también a lo largo del mundo, en alguna manera en los nanny states, ¿no? En el estado niñera. Y creo que ese es el gran problema. ¿Qué pasa? Cuando colapsan estos sistemas de los que hablábamos recién, de los que hablábamos al principio, estos sistemas que generan un estado de bienestar, que proporcionan y generan y brindan y terminan haciéndole creer a los individuos que uno no puede valerse por sí mismo, que necesita del Estado de alguna manera para poder salir adelante. Ahí está el gran problema. Cuando uno cree que el Estado tiene que tomar ciertas facultades que no son rol natural del Estado, uno tiene que empoderar de alguna forma a los individuos. Creo que eso es fundamental para esto. Y pensar al final del día quién lo paga. Pensar al final del día quién paga todo este tipo de sistemas que forman parte de ese sector público que brinda y que genera todas estas medidas de alguna forma subsidiarias, ¿no? Pablo. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Es decir, el hecho de que en Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo se haya convertido en una práctica habitual por los fondos de private equity que controlan muchas aseguradoras médicas, enviar varias veces la misma factura a la gente, que cualquier operación, por mínima que sea, cueste miles y miles de dólares, que no haya absolutamente ninguna transparencia en los sistemas de precios de los hospitales, etcétera, creo que es una burla del libre mercado, entre otras cosas porque está todavía por ver que el libre mercado pueda funcionar con una cuestión como la sanidad. Ningún país lo ha conseguido, y el resultado de Estados Unidos con su intento pues ha sido fundamentalmente una sanidad pésima, una esperanza de vida menor que la de todos los países industrializados y una esperanza de vida media que incluso está cayendo. En los últimos 5 años los estadounidenses han perdido 13 meses de esperanza de vida media, con lo cual, y esto no se debe a la inmigración, esto se debe a los problemas sistemáticos del país. Tenemos el caso de Donald Trump, que durante la campaña en 2016 dijo: vais a tener una sanidad mucho mejor y mucho más barata desde el primer día que yo llegue a la Casa Blanca. Este no ha sido el caso. Lo que pasa cuando te escuchaba este razonamiento, pensaba en aquellos que ya tienen un seguro médico en Estados Unidos y que en el debate de la campaña decían: oigan, a mí no me toquen mi seguro porque mi seguro funciona y estoy contento con el seguro que tengo. ¿Qué es lo que no ven esos ciudadanos, de acuerdo a tu razonamiento, que defienden su seguro médico? ¿Qué es lo que no ven en el sistema que funciona? Depende de los casos, pero en general yo creo que lo que no ven es que el sistema podría funcionar muchísimo mejor. Es decir, Estados Unidos es un país con muy poca medicina de atención previa, digamos, por ejemplo. Estados Unidos y es un país con un sistema... Lo que se dice medicina preventiva. Exactamente, perdón, medicina preventiva. Y es un sistema carísimo, abrumadoramente carísimo. Entonces, muchos estadounidenses, cuando hablas con ellos, se piensan que en el resto del mundo, pues no sé, operamos a la gente sin anestesia, o cosas así, o con sierras y hachas, y bueno, pues la verdad ese no es el caso. Antonella, me parece que aquí tienes ganas de intervenir. Sí, no, respecto, o sea, sobre ciertos conceptos, yo no sé si hablaría tanto sobre falla del mercado, sino que hablaría más bien de fallas del Estado o fallas gubernamentales o del rol del gobierno dentro de la economía. A ver, si uno piensa tal vez cuáles son los países que más implementan este tipo de medidas y que tanto se jactan, ¿no?, de ser los pioneros en la seguridad social y en la tal vez en los sistemas de salud o sistemas de educación públicos. A ver, el caso cubano es uno de los que más habla y más argumenta a favor de tener los grandes sistemas de salud, los grandes sistemas educativos, y al final del día son grandes fracasos. A ver, si uno, por supuesto, el sistema de salud en Cuba es algo que es totalmente nefasto. A ver, claro, pero ese es el extremo. Pongamos el caso europeo.
de los sistemas de bienestar europeo. La gran crítica que cuando se ponen de ejemplo reciben son insostenibles. Son insostenibles, pero de momento están funcionando. Y prueba de ello es que los ciudadanos del norte de Estados Unidos cruzan muchas veces la frontera a Canadá para percibir un sistema de salud, una compra de medicinas o operaciones que, si bien no son ciudadanos, las pagan, y aún así pagan menos de lo que se paga en Estados Unidos. Claro, el sistema cubano sería el punto más radical o el ejemplo más radical dentro de los sistemas sociales o socialistas, si se puede decir así. Sí, el tema es a costa de quién, ¿no? A costa de quién uno tiene que, o el gobierno tiene que proveer y brindar todo este tipo de sistemas, porque al final del día lo terminan pagando también los más pobres. A ver, lo paga todo tipo de persona que forma parte, ¿no?, de una economía en la que todos tienen que tributar, todos tienen que aportar un gran porcentaje, como pasa tal vez en el caso argentino, ¿no?, más de un 50% de lo que uno gana, para un gobierno que muchas veces no hace las cosas bien y que no tiene tampoco la naturaleza de ser un sistema de salud. A ver, el gobierno tiene que estar para marcar un estado, un sistema institucional, un marco institucional donde se respeten las leyes, donde se respeten las libertades y donde se respete la república. Yo creo que en ese sentido el gobierno no tiene por qué estar dando o brindando salud, brindando seguridad, o sea, brindando ciertos, obviamente, en un marco cuando uno lo entiende como el liberalismo clásico, o sea, tiene que estar en ciertas cuestiones puntuales, tal vez como lo son la justicia, como lo es la seguridad, como es la educación también, pero creo que en eso también uno tiene que ir permitiendo que el rol de la persona privada o de las empresas privadas vayan teniendo cada vez más importancia en esto, porque al final del día el Estado no es un grupo de ángeles ni es un grupo de dioses sabelotodo, ¿no? Creo que en eso hay que ser bien claros. Cerramos. No, sí, yo estoy de acuerdo. Vamos, por ejemplo, el sistema europeo que tú comentabas, yo creo que es un sistema que funciona extremadamente bien, que además deja margen para los seguros médicos privados y que tiene un coste, sí, pero que tiene un coste muy inferior al del sistema de Estados Unidos. Vamos, Estados Unidos se gasta en sanidad en torno al 20% del equivalente de su economía cada año, con unos resultados verdaderamente espantosos. 9:52 de la mañana en la costa este de Estados Unidos. Primera pausa en este Club de Prensa. Ya regresamos. ...8:58 de la mañana en San Salvador, el día en el que nos hacemos eco también de la polémica que han cruzado por Twitter el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Y todo surge a raíz de la decisión de Bukele de expulsar a los representantes diplomáticos de Maduro en El Salvador. Diplomáticos que estaban ya con el gobierno anterior de Sánchez Cerén. Lo que ha pasado es que Maduro respondió por Twitter a esa decisión y se han enzarzado en una lista de reproches en los que uno le dice al otro que el modelo socialista y de ausencia de derechos democráticos en Venezuela no puede ser avalado por países como El Salvador. Lógicamente Maduro le ha respondido que es ser servilista del imperialismo de Estados Unidos. ¿Ese cruce de reproches es propio de líderes de países como El Salvador o Venezuela? Bueno, yo celebro plenamente que se haya expulsado el cuerpo diplomático, bueno, obviamente por parte del Salvador, ¿no?, respecto de lo que es también el régimen venezolano. Creo que en eso hay que ser muy conscientes de lo que ha estado sucediendo en América Latina a lo largo de este año, ¿no?, en este sentido de un poco de lo que ha intentado ser el gobierno de transición también del presidente Juan Guaidó a lo largo de Venezuela. Creo que también, de alguna forma, Guaidó ha fallado. Creo que en eso es muy claro que ha pasado más de un año en el que ciertas cuestiones que deberían haberse resuelto todavía siguen bastante complejas, donde incluso han existido muchos problemas en lo que ha sido la transparencia respecto de la ayuda humanitaria que también ha ido para Venezuela. Creo que en eso se deberían haber pedido ciertas herramientas a las que no se recurrieron y que se ha recurrido por parte del presidente Juan Guaidó, lamentablemente, muchas veces a herramientas que no han funcionado, como lo ha sido el diálogo. A ver, pensar en una Venezuela que tuvo a lo largo de este año los ojos del mundo puestos encima de este territorio y que se recurrió nuevamente por la 10ª vez a otro modelo, otro intento de diálogo por parte del presidente Guaidó y el régimen venezolano. Yo creo que eso es muy preocupante, porque es algo también que la población venezolana no quiere. O sea, hay un hartazgo de todo este tipo de sistemas de diálogos que han fracasado. Se ha aprobado en Miraflores, se ha aprobado en República Dominicana, bueno, ahora con Noruega, con Barbados.
adecuados y por supuesto también llegar a pensar en lo que serían un intento de elecciones en las que se contemple incorporar al régimen venezolano narcocriminal que se está gestando y que todavía existe hoy en Venezuela. Creo que eso sería muy preocupante. O sea, creer que el chavismo tiene algo democrático sería un grave error. A ver, primero porque el chavismo se inaugura en Venezuela a partir de un intento de golpe de Estado. Entonces no tiene nada de democrático y tampoco va a tener nunca nada democrático. Son sistemas que se basan en el narcotráfico y en los peores regímenes ilícitos y de todos estos tipos de crímenes organizados a lo largo de la historia. Entonces creo que es muy preocupante. Sí, yo creo que es un mal argumento cuando se recurre a acusar a los rivales, bien sea en otro país o bien como la izquierda salvadoreña ha hecho, de imperialistas y de someterse al imperialismo americano y estas cosas. Ese es un poco el argumento tradicional de la falta de argumentos, que llevamos mucho tiempo oyéndolo en América Latina y en otros sitios, ¿no? Entonces, pero bueno, es un argumento sobre el cual el chavismo y el madurismo están basando toda su política ahora mismo, pues porque fundamentalmente no les queda otra. El país, Venezuela, está pulverizado y digamos que no hay más cosas que decir, más que sacar una conspiración extranjera, extraña, un poco como Donald Trump cuando habla aquí de múltiples conspiraciones. Y luego, bueno, pues Bukele y Maduro han recurrido a lo que hoy en día los políticos usan, que es decir, es Twitter. No hay otro argumento. Cualquier argumento que sea menos de, no sé cuántos Twitter, son 240 caracteres o 300 o algo así, no sirve, ¿no? Entonces, pues bueno, es poner el emoji y preparémonos ahora, porque no sé si habéis visto que hay una nueva serie de emojis que los llaman memojis, que son como más personalizados, con lo cual estamos ante una nueva era en el debate político en la cual vamos a debatir a base de caras. Entonces, bueno, digamos que fundamentalmente no cambia mucho en la ecuación, es decir, Venezuela sigue aislada, Venezuela sigue pulverizada económicamente, sigue siendo una dictadura políticamente, pero el régimen de Venezuela sigue consolidado. En mi opinión, en esto estoy completamente de acuerdo contigo, que la oposición está dividida, la oposición no ha tenido una estrategia unificada. Y bueno, pues simplemente porque un país retire a su representación diplomática, pues las cosas, desgraciadamente para los venezolanos, que son los que están sufriendo todo esto, no van a cambiar, me temo. Yo creo que el problema, y comparto totalmente lo que está pasando también en Venezuela respecto de la oposición, es que hay una oposición que ha sido una pseudo-oposición, como a mí me gusta llamarla más personalmente, que ha sido muy servil al régimen y que ha oxigenado muchas veces al régimen, por supuesto a partir de partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, muchos de ellos que creen en la socialdemocracia o que incluso como Voluntad Popular se definen de centro-izquierdo, incluso la líder de este partido Voluntad Popular también, que forma parte de esa oposición venezolana, Lilian Tintori, quien se refirió a Nicolás Maduro como una persona que rompió el legado de Chávez, o sea, no entender que Nicolás Maduro es el nefasto legado de Chávez y que no es un problema de que si es socialismo, en qué nivel. Creo que ese es uno de los grandes problemas. Por eso yo siempre insisto, para mí una de las personas que mejor lleva la voz de lo que es la verdadera oposición y las ideas de la libertad en Venezuela es María Corina Machado, la única persona que ha sido consciente y coherente y que ha advertido de las amenazas del populismo y que lo que eso representaba en Venezuela, obviamente incluso llamándolo a Hugo Chávez en la cara ladrón, como lo hizo en su momento, cuando gran parte de toda esta oposición que hoy habla de democracia se le reía en la cara, pero comparto también plenamente lo que decía Pablo sobre esta característica que tienen los sistemas populistas de acusar y de buscar siempre un enemigo exterior, porque eso es lo que hace el populismo, es una de las grandes características que tiene, acusar al enemigo exterior o buscar chivos expiatorios para culpar a los demás de los problemas que ellos mismos terminan generando. Pero también, obviamente, tenemos el caso de Venezuela, pero hay que entender que lo que pasa hoy en Venezuela y lo que pasa a lo largo de la región es una consecuencia de no haber hecho nada con Cuba durante 60 años. Vamos a ir a la pausa. Quería introducir aquí el punto o la noticia que teníamos sobre Argentina, pero prefiero que hagamos la pausa ahora y al volver hablamos de cómo se están configurando las relaciones diplomáticas del futuro gobierno de Alberto Fernández y esa alineación con México, qué resultados puede dar, qué debemos esperar. Lo comentaremos con nuestros invitados en el programa. Ya regresamos. 12:10 de la mañana en Buenos Aires, Argentina.
Vamos a entrar en uno de los temas que teníamos en nuestra lista de sugerencias para conversar con nuestros invitados. La llamada que se produjo casi una semana después de Donald Trump a Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina tras las elecciones. Un Alberto Fernández que ganó sobre un Mauricio Macri con una fórmula de vicepresidenta de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Algo que de puertas afuera sorprende, pero que cuando le preguntas a muchos argentinos lo argumentan en gran medida por el voto de rechazo que generaron las políticas de Mauricio Macri. Vuelve el peronismo a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre y lo que estamos viendo ya es un alineamiento de la nueva diplomacia que se está preparando, que se está afilando con ese gobierno de Alberto Fernández. Una diplomacia que va a estar más cerca de México, con sus posiciones de no injerencia, que, por ejemplo, del Grupo de Lima. ¿Esto para la región es bueno? Esto para la región es muy preocupante, mucho más teniendo en cuenta lo que han sido los últimos desenlaces y además lo que es y lo que representa la crisis venezolana hoy en día. Incluso Alberto Fernández en su momento, cuando se le preguntó por la situación de Venezuela, él dijo que los venezolanos tenían problemas y que los venezolanos tenían que resolver los problemas ellos mismos. Entonces tampoco de alguna manera no se presentó muy abiertamente a llamar al régimen narcocriminal de Venezuela de Nicolás Maduro como lo que realmente es. Incluso también respondió las felicitaciones que Nicolás Maduro le envió a Alberto Fernández después de ganar. También hemos visto en este sentido lo que hablabas recién de cómo se van a gestar un poco las relaciones bilaterales a partir de esta nueva gestión de Alberto Fernández. Una de las primeras cosas que hizo también Alberto Fernández apenas gana, apenas se dan a conocer los resultados en estas elecciones argentinas, es hablar del movimiento Lula Libre, ¿no? Y presentarse también haciendo un poco la seña de Lula Libre. O sea, y en ese sentido yo creo que es muy preocupante. Porque, ¿cuál es la seña de Lula Libre? La L un poco... ¿Así? Sí, ¿No la quieres hacer por si acaso te sacan? No, bueno, para los liberales un poco, en Argentina es el símbolo un poco de la libertad, pero obviamente que en Brasil tomaron el concepto, ¿no?, de Lula Libre. A ver, una persona que tiene que ser, a ver, que tiene que estar donde tiene que estar, es un poco lo que no entendemos los latinoamericanos, ¿no? Que las personas que roban, las personas que cometen actos de corrupción tienen que estar en la cárcel y no inaugurando ahora como va a ser esta nueva gestión de Alberto Fernández con una vicepresidenta que es Cristina Fernández de Kirchner, que tiene más de 10 procesamientos, que tiene tantas causas por casos de corrupción y que ahora va a estar sentada, ¿no?, en el banco de la vicepresidencia de Argentina y debería estar en otro lugar cumpliendo un poco lo que debería ser la juzgada, ¿no? Sí, es una dinámica muy casi constante en América Latina, ¿no? Es decir, giros en una dirección y en otra, y siempre con esta idea de crear o no alternativas a Estados Unidos o de crear alternativas a quien sea. Lo que llama mucho la atención es como que no, o sea, la alternativa siempre es contra quién, pero nunca es una alternativa clara de lo que quieres, ¿no? Y además es también como muy diferente, porque AMLO en México es un político con muchísima popularidad, aunque su política económica por ahora no está dando resultados. Incluso tiene cosas que no están funcionando y parece muy improbable que vayan a funcionar, como construir una refinería, que es lo último que parece que le hace falta a México, gastarse 8 billones de dólares en construir una refinería en su estado, además, o suspender la entrada de empresas privadas en la industria del petróleo de México, que es un verdadero dinosaurio que necesita modernizarse y limpiarse. Tenemos a Fernández, que está asumiendo la presidencia de un país que está literalmente, vamos a ser honestos, en quiebra, a pesar de la ayuda del Fondo Monetario, una ayuda que además cuando la renegocie con el Fondo Monetario va a ser muy problemático para el Fondo Monetario porque le ha dado muchísimo dinero, incluso puede comprometer hasta un poco la liquidez del Fondo Monetario. Le ha dado muchísimo dinero también influido por el gobierno de Donald Trump, que ha sido precisamente quien ha ordenado dar al Fondo Monetario. Y de hecho Donald Trump, cuando dice que habló con Fernández, dice, he instruido al Fondo Monetario. Cosa que en el Fondo Monetario me imagino que no se tiene que haber sentado demasiado bien, porque bueno, una cosa es que Estados Unidos sea quien mande en el Fondo Monetario, el único país que tiene derecho de veto porque tiene más capital por encima del límite necesario para tener derecho de veto.
Otra cosa muy diferente es ya como decir, bueno, he instruido, ¿no? Bueno, son estas cosas que Trump hace, como cuando dice, nuestras Fuerzas Armadas están dispuestas a hacer lo que diga el rey de Arabia Saudí o lo que digan los saudíes. En esta ocasión es a la inversa. Pero sí, o sea, ninguno de los dos. Y en el caso de Fernández, efectivamente tiene a Cristina Fernández de Kirchner, que sí que está acusada de corrupción. Es decir, AMLO, al menos sobre él, que yo sepa, no hay ningún caso de corrupción. Digamos que él tiene una posición bastante inmaculada, él, no necesariamente todos sus colaboradores, pero en el caso de Argentina sí que hay pero una aquí política. la recriminación que le hacen a Alberto Fernández es que él era jefe de gabinete de un gobierno que sí estaba salpicado en corrupción, y siendo jefe de gabinete de la presidencia, se preguntan muchos, ¿no vio nada? No vio nada. No vio absolutamente nada. Hay uno en particular del caso argentino, antes de irnos a hablar de Chile, Antonella, y es la serie de medidas que después de las presidenciales ha adoptado el gobierno de Macri, unas medidas que lógicamente no se adoptaron en ningún caso durante la campaña, porque hubiera sido aún más contraproducente, y que se están adoptando ahora. Medidas como el incremento del 5% de lo que los argentinos llaman la nafta o la gasolina, o por ejemplo las restricciones cambiarias, el acceso a dólares, toda una serie de medidas que sorprenden y que parece que se hayan producido después de la conversación entre Alberto Fernández y Mauricio Macri, como Alberto Fernández diciéndole, ayúdame a prepararme el terreno porque las cosas no van a ser fáciles. Sí, efectivamente, un poco de alguna manera la contención de lo que va a ser esta economía que viene, una economía que por supuesto que incluso ahora está bastante complicada en la Argentina, y que también hay que entender que esto es un resultado de que Argentina es un país que durante 80 años viene entendiendo y comprendiendo el poder y la economía de la misma manera, ¿no? A partir de la política peronista o a partir de la cultura peronista. Argentina es un país que lo hizo todo al revés, yo siempre lo digo, hicimos todo a la inversa. Era un país desarrollado que se subdesarrolló. O sea, hasta 1940 Argentina crecía en términos de PBI a la par de países como Australia. Y es a partir de ese momento donde aparece en la escena política el peronismo con Juan Domingo Perón, quien lo inaugura, y empieza a implementar todo tipo de medidas que van, por supuesto, también de la mano de lo que era el fascismo en Italia, ¿no? Porque él también era un gran admirador de Benito Mussolini, tuvo ciertas reuniones incluso con él, y empieza a tener la economía un desajuste completo, ¿no? Porque se empieza a recurrir al control de precios, a todo este tipo de políticas y medidas caudillistas y de Estado grande, y ahí está el gran problema de la Argentina, y hoy no podemos salir de eso. Mauricio Macri intentó de alguna manera, si bien ha tenido muchos errores en términos económicos, pero yo creo que en términos institucionales Mauricio Macri de alguna forma intentó sacar adelante a la Argentina. Argentina, un país que hasta hace muy poco con esta gestión de Mauricio Macri celebró en Buenos Aires lo que fueron las reuniones del G20, intentó también reinsertar a la Argentina al mundo, o sea, todas estas relaciones bilaterales que se hicieron con países que creían en la democracia, y abandonó de alguna forma todas esas alianzas que hacía el kirchnerismo, que eran tóxicas, ¿no? 12:17 de la mañana, también en Santiago de Chile, avanzan las negociaciones, las conversaciones al menos, entre el gobierno de Sebastián Piñera y la oposición para resolver la crisis social y de confianza en el proyecto político y en el proyecto institucional chileno del gobierno y gran parte de la sociedad chilena. ¿Qué ha pasado en las últimas horas? Que después de una propuesta generosa por parte del gobierno de Sebastián Piñera de mejorar o suavizar las medidas económicas que afectan a la clase media, esa oposición le ha devuelto esa propuesta con una contrapropuesta para entablar o para avanzar en esas conversaciones. Esa contrapropuesta es más ambiciosa, más generosa en cuestiones sociales que la que había propuesto Piñera, y además incluye una nueva constitución o la redacción de una nueva constitución. En momentos de crisis, abrir la redacción de las constituciones puede ser una cuestión con efecto boomerang, Pablo. Sí, bueno, en general abrir o sea, una constitución es una cosa muy complicada de reformar y que además queda fijada en piedra. Entonces, y normalmente es un proceso que lleva mucho tiempo. La idea de la oposición chilena de forzar una reforma constitucional parece claramente destinada a cambiar el sistema institucional y el sistema económico de Chile. Un sistema económico que ha dado buenos resultados en muchas áreas, tiene
cuestiones, fundamentalmente la desigualdad, que es muy grande en Chile, pero yo no sé hasta qué punto reformar la Constitución es verdaderamente lo que hace falta. ¿Existe el peligro de solicitar esa reforma, que es una petición de máximos, para saber que no se va a poder conseguir y a partir de ahí expresar la protesta en contra del sistema? Podría ser una opción, vamos. Brevemente. A ver, de alguna manera yo sí creo que se está viendo este malestar que creo que también es consecuencia de la manera en la que aumenta el tamaño del Estado a partir de la gestión de Bachelet. Eso es algo que no se puede negar, pero tampoco hay que entender que la Constitución, a ver, no puede ser tampoco una lista de deseos, ni tampoco puede ser algo que creemos que viene y que nos va a solucionar todo. A ver, si fuera así, Venezuela es un país que tiene y que ha tenido más de 27 constituciones nacionales, ¿no? Y no por eso es un modelo de institucionalidad y estable y un ejemplo para lo que es la representación de la democracia y la libertad en América Latina, o sea, todo lo opuesto. Entonces, lo importante acá, ese también es un concepto del que habla el escritor cubano Carlos Alberto Montaner, habla del concepto de constitucionality, que es un poco lo que tenemos en América Latina, esta necesidad y este deseo de constantemente reformar las constituciones a gusto y a humor de los gobernantes de turno, y tenemos que entender que lo que necesitamos son modelos de países y políticas públicas que funcionen, con marcos institucionales que funcionen, con instituciones sólidas, claras, que representen la idea del Estado de Derecho, del respeto por la propiedad privada y del libre mercado como base fundamental de la economía. Entonces, lo que está pasando también en Chile, yo creo que eso, no solo en Chile, sino también en Ecuador, en Argentina incluso, y con AMLO, también el surgimiento de AMLO en México y en tantos países que están con este resurgir del socialismo del siglo XXI, es una clara consecuencia de este foro de Sao Paulo, de este grupo de Puebla que viene a levantar las ideas de este socialismo del siglo XXI. Las opiniones hoy de Antonella Martí y de Pablo Pardo. Última pausa en este club de prensa. Volvemos para hablar de España. Cuenta regresiva para esas elecciones del 10 de noviembre. Cuatro y 27 minutos de la tarde en Madrid, España. Se conocen nuevos detalles de las encuestas que se están publicando antes de las elecciones del próximo domingo. ¿Qué dicen, grosso modo? Que el Partido Socialista cae en esa intención de voto, que Ciudadanos se desploma, que sube el Partido Popular y que aumenta de una manera sorpresiva Vox. Y lo que también revelan esas encuestas, las publique quien las publique, es que el escenario de suma para que haya mayorías en el Parlamento no da. Y que, por lo tanto, si bien cambian el peso de los actores, el resultado parece que va a ser el mismo que tenemos ahora, de bloqueo, a no ser que quiera ponerse de acuerdo. Pablo. Sí, una posibilidad que está empezando a ganar mucha credibilidad en España es bien una gran coalición entre los socialistas y el Partido Popular, lo cual es algo que no tendría prácticamente, bueno, no tiene precedentes en la historia de España y que sería una cosa muy sorprendente, o que el Partido Popular se abstenga en el caso de que queden en segunda posición y, bueno, que va a quedar en segunda posición, quiero decir, pero vamos, que se abstenga y permita un gobierno del Partido Socialista. Son dos posibilidades que son verdaderamente rompedoras, digamos, o verdaderamente rompe con la dinámica política en España. Sobre todo la segunda, yo pienso, una abstención del Partido Popular que diera mano libre a los socialistas para formar gobierno, porque eso permitiría a Vox, que es un partido de ultraderecha, subir todavía más, y Vox ha subido mucho en los últimos tiempos y parece que va a subir todavía más en estas elecciones. Bueno, efectivamente todo muestra que no se va a llegar a esta mayoría para gobernar, pero también es interesante también ver en el surgimiento de la política española el surgimiento de estos extremos, ¿no? Creo que eso también es bastante preocupante, incluso en lo que es la izquierda. Creo que eso también es algo para estar alerta, ¿no? Las opiniones hoy de Antonella Martí y de Pablo Pardo en este club de prensa, que así terminamos. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana a la misma hora y quien les habla se va a ausentar unos próximos días, pero estarán bien acompañados. No dejen de vernos. Esto es Club de Prensa.